Ya, lo primero que vamos a ver en lenguaje es el cuento. Lo primero que tenemos que tener claro es que el cuento es una narración breve, es corta, ¿ya? Se desarrolla en un tiempo y un espacio determinados. ¿Quiénes participan de la narración? Principalmente los personajes que viven algunas situaciones o algún acontecimiento especial, ¿ya? Tenemos dos tipos de personajes, los principales y los secundarios. Los principales son aquellos en los que se centra la historia, en donde aparecen durante todo el cuento. O también los podemos llamar protagonistas. Y los secundarios son aquellos que acompañan al protagonista o que aparecen solo una vez durante la trama eh, y participan mucho menos dentro de esta historia. Todo cuento tiene una estructura. Siempre hay un principio o una presentación. Aquí es donde se muestra qué va a pasar, quiénes son los personajes, en qué tiempo ocurre, si fue en el pasado, en el presente, en el futuro. Y un espacio en donde sucede la acción. En un castillo, en un bosque, en una casa. Ahí todo cuento es distinto. Ustedes tienen que ir viendo y apreciando cuál es el lugar en el que se desarrolla el cuento o la acción. Luego hay un desarrollo en donde se señala qué pasa, qué hechos, qué problemas tiene el personaje. Por ejemplo, en el cuento de la Caperucita Roja, el inicio es cuando están en la cabaña con la mamá, se acuerdan de la abuelita y la mamá le quiere llevar un pastel a la abuelita que le preparó y todo. Y Caperucita dice, mamá, yo puedo ir a dejárselo a la abuelita. Cuando ya lo lleva y todo va caminando en el bosque, ahí comienza el desarrollo. ¿Cuál es? Cuando aparece el lobo y la hace irse por el camino más largo. Y él al irse por el camino más corto, y ahí va a pasar algo, ese es el desarrollo del cuento, como para que ustedes lo puedan ir internalizando y entendiendo. Y al final o desenlace en la situación donde se resuelve esta problemática del desarrollo y se sabe qué finalmente sucedió con los personajes. Por ejemplo, cuando ya llega el lobo a la casa de la abuelita, le toca. ¿Quién es? Pregunta la abuelita, le dice, soy Caperucita Roja, pasa hija, te estaba esperando. Y va el lobo y se la come. ¡Pam! Entonces el lobo se viste con la ropa de la abuelita, espera a Caperucita, llega en el minuto, toc toc. ¿Quién es? Dice el lobo imitando la voz de la abuelita. Le dice, Caperucita, pasa, te estaba esperando, hija. Entonces le deja los pastelitos en la mesa, la va a ver a la cama y le dice, ¡ay, abuelita, qué lindos ojos tienes! Son para verte mejor. ¿Qué nariz más grande tienes? Es para olerte mejor. ¿Qué orejas tan grandes tienes? Son para oírte mejor. ¿Y qué boca tan grande tienes para comerte mejor? Y se comió a Caperucita. Entonces, el final, ¿qué pasó? Llega el cazador, escucha a la abuelita y a Caperucita que estaban pidiendo auxilio desde el estómago del lobo. Entonces llega ahí con un cuchillo, abre al lobo, saca a Caperucita, saca a la abuelita, lo llenan de piedra, lo llevan al lado del río, el lobo despierta, el lobo se cae al río y lamentablemente el lobo murió ahogado. Y Caperucita, el cazador y la abuelita vivieron felices para siempre. ¿Ven? Ahí hay un final. En un resumen del cuento, digamos, porque es un poco más extenso. Pero para que ustedes vayan entendiendo la idea de el inicio, el desarrollo y el final de un cuento. Siempre hay unas palabras claves dentro del cuento. En el principio, la presentación, siempre un cuento va a comenzar con había una vez, cada vez, cierta vez, una mañana, o también todo comenzó y ahí parte la historia. En el desarrollo siempre tenemos entonces, de repente, de pronto o sin darnos cuenta y ahí parte el desarrollo. Y al final, que es lo más fácil, siempre nosotros vamos a decir, al final, finalmente, cuando todo terminó
O también después de todo, y ahí contamos qué es lo que sucedió finalmente en el cuento. Espero haya quedado claro. Ahora ustedes más abajo van a encontrar una guía en la cual van a tener que traspasar la información de qué es un cuento a su cuaderno, respetando ahora ciertas claves. Todas las mayúsculas deben estar escritas con rojo, para que nunca pierdan eso de que cada vez que yo inicio un escrito debe ser con mayúsculas. Después de un punto seguido debo utilizar mayúsculas. Después de un punto aparte también. Y a la hora de leer, porque también van a tener una pequeña comprensión lectora, deben hacerlo en voz alta, respetando puntos, comas y haciendo una pausa después de estos para lograr una verdadera comprensión del cuento. Si bien es cierto va a haber más de una guía, yo le voy a avisar a los apoderados que corresponda cuáles son las guías que debe desarrollar cada uno mediante WhatsApp, ¿ya? Para que estén atentos cuál es la materia que va a tener que pasar cada uno a su cuaderno. Esperando estén bien, nos vamos a ver en la próxima clase de lenguaje. Que estén muy bien, nos vemos.